Hola amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. En este nuevo año vamos a comenzar un estudio profundo y sistemático de la epístola a los romanos que escribió el apóstol Pablo. Este es el ministerio El amor de Dios es para ti y vamos a hacer esta profundización desde hoy en adelante. No sé cuánto tiempo nos iremos a demorar, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ahora vamos a partir con el trasfondo de la carta que nos enseña del contexto histórico, político, religioso, filosófico, etc. Vamos a ver, por así decirlo, leer la carta, pero desde atrás vamos a ver todo el trasfondo que esta carta tiene antes de comenzar a ver la enseñanza que el apóstol quiere dar a la iglesia en Roma. Vamos a partir. He puesto por título a este estudio profundo y sistemático de las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, desentrañando la gracia divina, la epístola a los romanos y el poder transformador de la fe en Cristo. Comencemos. Hace aproximadamente 2000 años, en la bulliciosa ciudad de Roma, palpitaba una comunidad cristiana única en su diversidad. Toda una amalgama de trasfondos culturales se congregaba en esta ciudad imperial, desde judíos arraigados en sus tradiciones hasta gentiles seducidos por las complejidades intelectuales de la época. En medio de este crisol cultural, el apóstol Pablo, desde la lejana Corinto, redactó una carta que resonaría a través de los siglos, la epístola a los romanos. Era el año 57-58 después de nuestro Señor Jesucristo, un momento trascendental de la historia del cristianismo. Bajo el reinado de Nerón, un emperador cuyo gobierno oscilaba entre la competencia y la tiranía, la iglesia en Roma se hallaba en pleno crecimiento, tejida por la fe compartida de judíos y gentiles. Corinto, la ciudad desde donde Pablo escribía, no solo era un enclave comercial crucial, sino también un epicentro cultural donde convergían influencias de toda índole. En este contexto histórico y cultural, la epístola a los romanos cobró vida. Una carta no solo de enseñanzas profundas, sino un tratado teológico que aborda las complejidades de la fe en Cristo en un entorno donde las tensiones entre la ley y la gracia, entre judíos y gentiles, se manifestaban de manera palpable. Pablo, el apóstol apasionado y erudito, anhelaba la oportunidad de visitar Roma, donde la fe cristiana se entrelazaba con las ricas telas de la cultura romana. A través de esta epístola, preparaba el terreno teológico para su llegada, abordando cuestiones cruciales y presentando el Evangelio como un mensaje poderoso capaz de transformar vidas. Así, nos sumergiremos en la epístola a los romanos, no solo como lectores, sino como testigos de un diálogo divino que trasciende las fronteras del tiempo. En las siguientes páginas desentrañaremos las profundidades de la gracia divina y exploraremos cómo la fe en Cristo, proclamada por Pablo, sigue siendo un faro de esperanza y transformación en nuestro propio viaje espiritual. Contexto histórico y cultural de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, se ubica en un momento crucial del desarrollo del cristianismo en un contexto histórico específico. La carta fue escrita aproximadamente en el año 57-58 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo escribió la carta desde Corinto, una ciudad clave en el Imperio Romano y un centro comercial y cultural vital. En el momento de escribir la epístola, el Imperio Romano estaba bajo el gobierno del emperador Nerón entre los años 54 y 68. El reinado de Nerón fue conocido por su complejidad y contradicciones.
Aunque al principio mostró signos de gobierno competente, luego se volvió más tiránico y conocido por su persecución a los cristianos. La comunidad cristiana en Roma ya existía antes de la llegada de Pablo. Se había formado tanto por judíos convertidos como por gentiles que abrazaron la fe cristiana. La carta se dirige a una audiencia diversa, con judíos y gentiles que compartían la fe en Cristo, pero que también experimentaban tensiones y desafíos únicos. Pablo había emprendido varios viajes misioneros para difundir el Evangelio. Su deseo era llevar el mensaje de salvación a regiones aún no alcanzadas y fortalecer las comunidades existentes. La carta a los romanos refleja la madurez teológica de Pablo y su deseo de que Roma se convirtiera en una base estratégica para su misión futura hacia España, como lo dice el capítulo 15, versículos 23 al 24. La iglesia en Roma enfrentaba tensiones internas, especialmente entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo aborda cuestiones teológicas cruciales como la justificación por la fe y la relación de los creyentes con la ley mosaica. La expectativa sobre cómo los seguidores de Cristo debían relacionarse con las prácticas judías y la ley constituían un desafío importante. Pablo aún no había visitado Roma, pero tenía la intención de hacerlo. La epístola sirve como introducción teológica y pastoral antes de su llegada, estableciendo un fundamento sólido para la comprensión de la fe cristiana. En conclusión, la epístola a los romanos se escribió en un momento crucial de la historia del cristianismo, en un contexto donde la iglesia enfrentaba desafíos internos y donde Pablo buscaba consolidar y expandir la fe en el corazón del imperio romano. Contexto cultural. Roma, como capital del imperio romano, era un crisol de diversas culturas. La iglesia en Roma reflejaba esta diversidad con miembros prominentes de trasfondos judíos y gentiles. La carta de Pablo se dirige a una audiencia culturalmente heterogénea, lo que implica la necesidad de abordar temas que afectan a ambos grupos. La comunidad cristiana en Roma estaba arraigada en las tradiciones judías, pero también estaba expuesta a las influencias del contexto greco-romano. Pablo aborda la cuestión de la ley y la justificación por la fe, buscando un equilibrio entre estas dos influencias. Roma era conocida por su sofisticación intelectual, cultural y religiosa. Como epicentro del imperio, la ciudad acogía diversas creencias y prácticas religiosas. La epístola de Pablo se desenvuelve en un contexto cultural rico y complejo, donde las sofisticaciones intelectuales y las diversas corrientes de pensamiento eran parte integral de la vida cotidiana. La carta a los romanos aborda la cuestión crucial de la justificación por la fe, un tema teológico y culturalmente relevante. En un entorno donde la salvación solía vincularse con el cumplimiento de la ley, la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe marcó un cambio significativo. El contexto cultural de Roma influiría en cómo Pablo presenta su mensaje. La ciudad era conocida por sus complejidades teológicas y morales, y Pablo aborda estas complejidades para guiar a una iglesia que debía lidiar con cuestiones cruciales de identidad y práctica. La epístola también sirve como preparación para la influencia grecorromana que Pablo encontraría en Roma. Aunque aún no había visitado la ciudad, su comprensión de las dinámicas culturales y teológicas de Roma se refleja en la carta. En resumen,
El contexto cultural de la epístola a los romanos se caracteriza por la diversidad cultural de Roma, las tradiciones judías arraigadas en la iglesia y la influencia del ambiente intelectual y religioso de la ciudad. Pablo aborda estas complejidades con el propósito de establecer una base teológica sólida y relevante para la comunidad cristiana en Roma. Algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta situación. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Dice así: pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos pasajes capturan la esencia del mensaje de Pablo en su epístola a los Romanos, resaltando la justificación por la fe, la gracia redentora de Dios y la seguridad del amor divino a través de Cristo. Vamos a ver otro punto: la autoría de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, una obra magistral del apóstol Pablo, se erige como un monumento teológico que trasciende las fronteras de la historia y sigue inspirando a generaciones de creyentes. Este testimonio teológico, cuidadosamente elaborado, nos ofrece una visión profunda de la doctrina cristiana y la relación del hombre con Dios. Originario de Tarso, ciudadano romano y fariseo de pura cepa, Pablo desempeñó un papel clave en la persecución inicial de los seguidores de Jesús. Su trasfondo diverso e instrucción rabínica influyeron en su comprensión única del Evangelio. La vida de Pablo experimentó un giro radical en el camino a Damasco. El encuentro sobrenatural con Jesucristo lo transformó de perseguidor a apóstol, marcando el comienzo de una misión divina. Pablo se embarcó en diversos viajes misioneros que dejaron una huella indeleble en la expansión del cristianismo. Desde Antioquía hasta Éfeso, sus esfuerzos se centraron en establecer y fortalecer comunidades cristianas. Aunque aún no había visitado Roma, Pablo escribió una carta teológicamente rica a la comunidad cristiana en la capital del imperio. Expuso sus enseñanzas con claridad y profundidad, anticipando su llegada y compartiendo la esencia misma del Evangelio. La carta destaca la justificación por la fe, un principio central que resuena en toda la Escritura. Pablo explora la relación entre la ley y la gracia y proclama la universalidad del mensaje salvador de Jesús, abarcando tanto a judíos como gentiles. La epístola a los romanos, más que una carta a una comunidad específica, se erige como un tratado teológico atemporal. La profundidad de sus enseñanzas sobre la gracia, la fe y la justificación han cautivado a eruditos y creyentes por igual, demostrando ser una fuente inagotable de sabiduría espiritual. En conclusión, la epístola a los romanos es un monumento teológico que refleja la mente y el corazón apasionado de Pablo. Su legado sigue resonando, instándonos a sumergirnos en las verdades eternas del Evangelio y a vivir en la libertad redentora que solo se encuentra en Jesucristo.
En Hechos 9, versículos 1 y 19, está el encuentro de Pablo con Jesús. En Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6, está el trasfondo de Pablo. En Gálatas 1, versículos 11 al 16, está el llamado de Pablo. Estos pasajes ofrecen un vistazo a eventos clave en la vida de Pablo, desde su encuentro con Jesús hasta su llamado como apóstol y su trasfondo antes de su conversión. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, estaba dirigida a la comunidad cristiana en Roma, la capital del Imperio Romano. Aunque Pablo aún no había visitado personalmente Roma, al momento de escribir la carta expresó su deseo de hacerlo y utilizó esta carta como una introducción teológica antes de su llegada. En Romanos 1, del versículo 7 al 15, Pablo expresa su deseo de visitar a los creyentes en Roma. Aunque tenía un deseo misionero más amplio de llegar a España, también anhelaba ministrar y ser ministrado por la Iglesia de Roma. Al dirigirse tanto a judíos como a gentiles, Pablo abordó las preocupaciones específicas de cada grupo, construyendo puentes teológicos entre ellos. La carta refleja la universalidad del mensaje de salvación. El abordaje de Pablo a tanto judíos como gentiles en la epístola a los romanos refleja su profunda comprensión de la diversidad teológica y cultural presente en la comunidad cristiana de Roma. Este enfoque no solo busca abordar las preocupaciones específicas de cada grupo, sino que también tiene como objetivo construir puentes teológicos enfatizando la universalidad del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pablo aborda la cuestión central de la justificación por la fe, destacando que tanto judíos como gentiles son justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo, como nos dice Romanos 3, versículos 21 y 22. Esta enseñanza es fundamental para unificar a la comunidad en torno a la base común de la fe. La discusión de Pablo sobre la relación entre la ley y la gracia, como lo dice Romanos los capítulos 4 y 5, es esencial para reconciliar las diferencias teológicas entre judíos que tradicionalmente se apegaban a la ley y gentiles que no tenían ese trasfondo. Pablo presenta la universalidad del pecado y la necesidad universal de la salvación en Cristo. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y la oferta de salvación es accesible a todos mediante la fe, como lo dice Romanos 3, versículos 23 y 24. La carta destaca la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. A través de la fe en Jesucristo, los gentiles son coherederos con judíos y forman parte del pueblo de Dios, como lo dice Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18. Pablo utiliza el ejemplo de Abraham como padre de la fe, destacando que la justificación por la fe precede a la ley y está disponible para todos independientemente de su trasfondo cultural, como lo dice el capítulo 4, versos 11 y 12. La carta a los romanos demuestra que en Cristo la distinción entre judíos y gentiles se desvanece. La fe en Jesucristo se convierte en el vínculo unificador que trasciende las diferencias culturales y teológicas. Pablo busca establecer la universalidad del Evangelio, presentando a Cristo como el Salvador de todos, independientemente de su origen étnico o cultural. El enfoque de Pablo en la universalidad del mensaje de salvación sigue teniendo un impacto teológico significativo en la comprensión cristiana. La unidad en la diversidad basada en la fe en Cristo es un principio esencial que ha influido en las enseñanzas actual y en la comprensión de la Iglesia como un cuerpo diverso pero unido en Cristo. Pasajes bíblicos. Romanos 1, versículos 7 al 15. Para todos los queridos de Dios en Roma, que sean llenos de gracia y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos ustedes,
porque en todo el mundo se habla de su fe. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuánto los recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego que, al fin, por la voluntad de Dios, se me abra algún camino para ir a verlos, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual que los afirme, o mejor dicho, para animarnos mutuamente con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos, pero hasta ahora me lo ha impedido algo. Quiero recoger algún fruto de ustedes, así como lo he hecho entre los demás gentiles. Estoy en deuda tanto con los griegos como los no griegos, tanto con los sabios como los no sabios. En conclusión, la epístola a los romanos estaba dirigida a la comunidad cristiana en Roma, una iglesia diversa que abarcaba tanto a judíos como gentiles. Pablo expresó su deseo de visitarlos y la carta tenía el propósito de establecer una sólida base teológica antes de su llegada, abordando cuestiones cruciales de la fe cristiana. El pasaje seleccionado refleja la expresión de saludos y el deseo de Pablo de fortalecer la fe de los creyentes en Roma. Propósito específico de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, tenía un propósito multifacético y profundo. Pablo escribió esta carta a una comunidad cristiana en Roma, compuesta tanto por judíos como gentiles. El propósito principal de la carta puede explorarse de manera profunda y amplia considerando los siguientes aspectos. Anuncio del Evangelio a una comunidad diversa. Pablo desea anunciar claramente el Evangelio de Jesucristo a la comunidad cristiana en Roma, que abarcaba judíos y gentiles. Quería establecer una base teológica sólida para la comprensión de la salvación por fe en Cristo, como dice Romanos 1, versos 16 y 17. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Unificar a judíos y gentiles en la fe. La carta aborda las diferencias teológicas y culturales entre judíos y gentiles, buscando unificarlos en la fe en Cristo. Pablo explora temas como la justificación por la fe, la ley y la gracia para mostrar que todos, independientemente de su trasfondo, comparten una necesidad común de salvación. Romanos 3, versículos 29 al 30. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que lo es, porque no hay más que un solo Dios, y Él justificará a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Preparar el camino para una visita a Roma. Aunque no había visitado Roma en el momento de escribir la carta, Pablo expresa su deseo de ir allí y enseñarles más a fondo. La carta sirve como una preparación teológica para su futura visita. Romanos 1, versos 11 al 13. Anhelo verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, es decir, para que nos animemos mutuamente con la fe que compartimos, la de ustedes y la mía. No quiero que ignoren, hermano, que en muchas ocasiones me he propuesto ir a visitarlos, pero hasta ahora me ha sido imposible. Responder a preguntas teológicas específicas. Pablo aborda preguntas y preocupaciones teológicas específicas que podrían haber surgido en la comunidad cristiana de Roma. Temas como la relación entre la ley y la gracia, la justificación por la fe y la inclusión de los gentiles son discutidos en detalle. Romanos 4, versículo 1 al 5. ¿Qué diremos? Pues, ¿qué halló nuestro antepasado Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Conclusión del propósito.
El propósito de la epístola a los romanos es establecer una base teológica sólida, unificar a la comunidad diversa en la fe en Cristo y responder a preguntas específicas sobre la justificación, la ley y la gracia. La carta presenta el Evangelio como el poder de Dios para salvación, subrayando la necesidad de la fe en Cristo para todos, independientemente de su trasfondo cultural o étnico. El mensaje central. La epístola a los romanos presenta un mensaje central profundo y transformador: la justificación por la fe en Jesucristo. Pablo expone magistralmente la doctrina de la justificación y su impacto en la vida del creyente. Pablo argumenta que la justificación no se logra por obras, la observancia de la ley o los méritos humanos. Más bien, es un regalo divino que se recibe por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pablo establece que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y necesitan la justificación. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. El mensaje central destaca la gracia de Dios como la fuente de justificación. La redención se encuentra en la expiación de Jesucristo, quien, a través de su muerte y resurrección, ofrece la justicia que necesitamos. La justificación no es solo un acto legal, también conlleva la transformación interior. Los creyentes, justificados por la fe, reciben el Espíritu Santo y experimentan una nueva vida en Cristo. El mensaje central sigue siendo relevante para la iglesia hoy en día. En un mundo donde la búsqueda de aceptación y mérito es constante, la epístola a los romanos ofrece la verdad liberadora de que la justificación no se basa en nuestros esfuerzos, sino en la obra completa de Cristo. La gracia divina invita a todos, judíos y gentiles, a encontrar salvación y transformación en Jesucristo. En resumen, el mensaje central es que la justificación, la declaración divina de la rectitud del creyente, se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Hagamos una pequeña reflexión. La epístola a los romanos emerge como un manantial de sabiduría divina, vertiendo enseñanzas fundamentales que trascienden el tiempo y las culturas. En este mensaje, Pablo despliega la grandiosa narrativa de la justificación por la fe en Cristo Jesús, proclamando la universalidad de la salvación. La profunda revelación de la gracia divina nos envuelve con amor inmerecido. En un mundo donde la meritocracia y el esfuerzo propio buscan validar nuestra valía, la carta a los romanos resuena como un eco celestial que proclama: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación no es un logro humano, sino un regalo celestial que trasciende nuestras limitaciones y pecados. La carta nos desafía a derribar las barreras que construimos entre nosotros mismos y Dios. La necesidad de la justificación alcanza a judíos y gentiles, recordándonos que todos somos iguales ante la cruz. En un contexto donde las diferencias culturales y teológicas a menudo dividen, la epístola a los romanos nos llama a la unidad en la fe en Cristo. El mensaje de Pablo resuena en nuestras almas, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El llamado a vivir por la fe y no por obras es un recordatorio transformador. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador no solo nos justifica ante Dios, sino que también nos transforma internamente.
La carta destaca que la justificación por la fe no es solo un acto legal, sino una experiencia de cambio radical por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En este mensaje encontramos una llamada a abandonar la autosuficiencia y rendirnos ante la gracia divina. Nos invita a vivir en constante asombro por el amor incondicional de Dios manifestado en la cruz. La epístola a los romanos desafía nuestras concepciones limitadas y nos impulsa a abrazar la libertad redentora que solo se encuentra en Jesucristo. Conclusión. La epístola a los romanos no es simplemente una carta dirigida a una comunidad específica en un momento histórico particular. Es un río caudaloso que fluye a través de las edades, llevando consigo las verdades eternas de la gracia, la fe y la justificación. El mensaje de Pablo resuena en cada corazón sediento de redención y significado. La conclusión que podemos extraer de este monumental tratado teológico es que la justificación por la fe es un regalo divino que derriba las murallas de la autojustificación. En un mundo que aplaude los logros humanos y las apariencias externas, la epístola a los romanos nos llama a volver nuestros ojos a la cruz, donde la gracia divina se derrama abundantemente. Este mensaje no solo tiene implicaciones personales, sino también comunitarias. La llamada a la unidad en la diversidad, la superación de las divisiones culturales y teológicas, es una invitación a construir puentes en lugar de muros. La Iglesia, como reflejo de la gracia divina, debe ser un lugar donde la justificación por la fe se manifieste en el amor y la unidad entre sus miembros. La epístola a los romanos nos insta a vivir en la realidad transformadora de la gracia, nos desafía a abandonar la religiosidad vacía y a abrazar la relación viva con Jesucristo. Al mirar hacia adelante, somos recordados de nuestra necesidad continua de la gracia y la fe, pilares que sostienen nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, en este hermoso día queremos adorarte, alabarte y queremos ser agradecidos delante de tu presencia por este comienzo de año en donde nos estás llevando como ministerio a profundizar las enseñanzas que tu apóstol dio a la iglesia en Roma y cómo esta enseñanza hoy en día puede ser transmitida por medio de tu palabra a la iglesia actual. Ayúdanos, Señor, a comprender cada enseñanza, cada palabra, cada administración tuya, con el propósito que tú pusiste en el corazón de Pablo, que es mostrar tu gracia, tu misericordia, tu justicia, tu salvación y la unidad que tú has provisto por medio de Cristo, por medio de sus ministerios, para la unidad de la fe del cuerpo de Cristo. Enséñanos, Señor, a no construir muros de separación, sino puentes espirituales, para que podamos ser todos unidos en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, en un solo Padre y Dios de todos nosotros. Ayúdanos, amado Padre, a comprender que estamos en este mundo no para causar divisiones, no para causar peleas, no para andarnos peleando con medio mundo y menos, Señor, con nuestros hermanos que han sido lavados y comprados por la sangre de tu Hijo. Ayúdanos a comprender como iglesia, Señor, que somos miembros los unos de los otros, que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido incrustados en el pueblo de Israel, el Israel espiritual, en donde por medio de tu Espíritu hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y todos aquellos
que han rendido su vida a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados hijos de Dios y nos has dado de tu Espíritu como garantía de que ese llamado, que ese hecho sobre nosotros es eterno, es perpetuo para todos aquellos que han aceptado que Jesucristo es el Señor y el Salvador de las vidas que le confiesan. Amado Padre, ayúdanos en este viaje en donde nos vamos a sumergir en lo más profundo de tus enseñanzas, de lo que tú quieres por medio de tu pensar, por medio de tu sentir y de las obras que nos muestran que hiciste para que nosotros caminemos en ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos aquellos que abrirán sus mentes y sus corazones a esta enseñanza que viene de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos amados, los invito al próximo video. Seguiremos profundizando esta enseñanza. Hemos visto esta parte, el trasfondo de la carta, y ahora en el próximo video vamos a ver una introducción ya directamente a la carta. Que el Señor Jesucristo los bendiga y nos vemos en el próximo video. Recuerde, este es el ministerio El Amor de Dios es para ti, llamado a la predicación y la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos de manera gratuita y en respuesta a lo que Él ha hecho por gratitud. Pero no nos olvidemos que los que hemos sido llamados a la predicación y la enseñanza del Evangelio somos siervos del Señor para servir a la iglesia. Así que te invito a que puedas trabajar en este ministerio. Si quieres ser instruido y capacitado en la palabra del Señor, comunícate por medio del WhatsApp más 569-7273-5387 o al correo que está aquí en el perfil. Métete al perfil y vas a ver los datos que tenemos en el canal de YouTube que se llama Ministerio El Amor de Dios es para ti. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo video en esta profundización y navegación de las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y cómo esa enseñanza hoy día nos alcanza. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.